Escalofriante hora, revelaciones aterradoras del oculto terror en el estado de MXICO. La oscuridad envolvía las calles vacías de Ecatepec como un manto siniestro. Allí, entre sombras, un joven padre llamado Javier pedaleaba su bicicleta, sintiendo el estruendo de su corazón resonar en el silencio. La noche estaba llena de promesas, pero también de peligros ocultos. Las luces amarillas titilaban, susurrando advertencias que el viento parecía llevarse. Bromeaba sobre el terror de la noche, pero esa madrugada sería diferente. Algo en el aire lo presagiaba. Mientras se detenía en una esquina para revisar su teléfono, un escalofrío recorrió su espalda. La pantalla mostraba un mensaje inquietante de una cuenta anónima: no harás falta en tu hogar esta noche. Una risa nerviosa escapó de sus labios, ridiculizando la amenaza. Sin embargo, a medida que continuaba su ruta, el angustiante sudor frío comenzaba a marcar su piel. ¿Qué significaba eso? Las sombras no le otorgaban paz, y esa noche un miedo primitivo despertaba dentro de él. Al llegar a casa, una escena de horror lo esperaba. Su esposa, ojos llenos de pánico, gritaba que Valentina había desaparecido. La pequeña de 6 años, su razón de ser, se había esfumado en el aire gélido de la noche. El mundo de Javier se desmoronaba, se sentía como un titán caído, incapaz de proteger a su familia. Los murmullos de los vecinos confirmaban lo peor: había un anciano, don Rufino, que realizaba rituales oscuros y siniestros en su casa. La comunidad, antes sólida, se fragmentaba en desconfianza y miedo. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Javier se adentraba en la oscuridad, corriendo contra el tiempo y el terror. Se sentía observado en cada esquina, un escalofrío marcando su andar, como si las sombras quisieran atraparlo. Cada murmullo sobre don Rufino aumentaba la tensión en su pecho. Hombres viejos en la esquina le decían que algunos habían visto a Valentina cerca de su casa, pero la certeza se perdía en un océano de sospechas. Por cada rostro familiar podía haber traición. Los rumores sobre cultos y oscuros secretos vibraban en su mente, entremezclándose con el amor desesperado por su hija. Mientras avanzaba hacia la casa del anciano, un pánico real le llenaba los pulmones. La luna llena se ocultaba tras nubes oscuras, dejando sombras aún más profundas. Cuando finalmente llegó a su destino, el corazón de Javier latía a 1000 por hora, sabía que algo se estaba moviendo en la oscuridad, y no todo era humano. Un secreto ancestral estaba por revelarse, y no solo su vida, sino también la de Valentina, pendía de un hilo. Mirando hacia la puerta de don Rufino, una sola pregunta resonaba en su mente: ¿qué oscuridad se había desatado esa noche? Javier respiró hondo, tratando de acallar el retumbar de su corazón. En la puerta ante él, la pintura descascarada parecía respirar oscuridad. Si lo que decían era cierto, si Valentina había sido tocada por esa malevolencia, él tenía que actuar. Sabía que el tiempo no estaba de su lado. Golpeó la puerta con fuerza, el eco resonando en la noche como un grito de auxilio. Pasaron unos segundos que se sentían como horas, hasta que un chirrido reveló la figura de don Rufino. Su rostro, surcado por arrugas profundas, se asomó. Los ojos, opacos y vacíos, parecían absorber la luz. ¿Qué quieres, hijo? La voz era un suave susurro, pero la amenaza se sentía en cada sílaba. Mi hija. ¿Dónde está Valentina? La rabia y el miedo se entrelazaban en su voz, casi quebrándola. Don Rufino sonrió con tristeza, como si supiera más de lo que dejaba entrever. Si buscas a Valentina, estás perdiendo el tiempo. Ella ya está dentro. Las palabras cayeron como un peso sobre Javier. Se sintió ligero, como si todo el aire se hubiera escapado de sus pulmones. ¿Qué quieres decir con eso?, casi gritó, en un intento de aferrarse a la realidad.
Todo tiene un precio. El anciano dejó que la frase flotara en el aire, y Javier sintió que su sangre se helaba. Los pactos que hacemos no son fáciles de romper. ¿Estás dispuesto a pagar? El miedo se transformó en desesperación. La mente de Javier revoloteaba entre recuerdos felices con Valentina y el horror de su ausencia. Haz lo que tengas que hacer. Pero devuélvemela. Las lágrimas amenazaban con brotar, pero él no podía permitirse ser débil ahora. Don Rufino se alejó en el umbral y murmuró unas palabras en un idioma olvidado. De repente, el aire se volvió denso, una neblina negra comenzó a surgir desde el interior de la casa, tomando forma y susurrando secretos siniestros. Javier sintió que algo le atrapaba los pies, una fuerza invisible que intentaba arrastrarlo. Valentina. Responde, su voz resonó, pero solo recibió el eco de su propio grito. La neblina se espesó, distorsionando el ambiente, y de entre la oscuridad, figuras comenzaron a materializarse. Eran sombras de niños, almas atrapadas en un tormento eterno. El terror se apoderó de él al reconocer el chillido de uno de ellos, eran risas distorsionadas, la delicia infantil torcida por la desesperación. Tu hija está muy bien, Javier, decía una de las sombras. Solo necesitas hacer un sacrificio. Cállate. Gritó, sabiendo que no podía escuchar. La angustia lo devoraba. No podía rendirse. Tenía que encontrar a Valentina. Un sudor frío le recorría la espalda. El tiempo se esfumaba, de pronto, la puerta chirrió nuevamente, y Javier sintió una ráfaga helada a su alrededor. Haz lo que debas, pero no bajes la guardia, dijo don Rufino, su voz ahora un eco lejano, como si se desvaneciera con el viento. El anciano retrocedió a su casa, y la oscuridad se cerró, dejando a Javier al borde del abismo. Se dio cuenta de que la elección era evidente. Más allá del deseo de salvar a Valentina, había un camino más tenebroso que se presentaba ante él. El latido de su corazón se entrelazó con la respiración errática de las sombras a su alrededor. Con la determinación del desesperado, Javier decidió entrar. Pero lo que no sabía era que un poder desconocido lo acechaba intenso, listo para revelarle la verdad detrás del sacrificio que estaba a punto de enfrentar. La oscuridad había comenzado a susurrarle secretos que jamás deseó conocer. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar para rescatar a su hija? ¿Qué compartiría con ese mundo aterrador que lo rodeaba? El terror apenas comenzaba, y la verdadera prueba de Javier apenas se desvelaba. El frío le calaba los huesos a Javier mientras cruzaba el umbral de la casa. La puerta rechinó tras él, sellando su destino en aquel oscuro lugar. El aire se sentía pesado, como si cada respiración que tomaba lo empujara hacia lo desconocido. La neblina seguía flotando, danzando a su alrededor con una vida propia, susurros inaudibles resonaban en su mente, fragmentos de risas macabras y gritos apagados que se entrelazaban en un canto escalofriante. Cada paso que daba en el interior era un retoño de incertidumbre. Las paredes estaban cubiertas de manchas oscuras, huellas de tiempo y desasosiego. Javier se detuvo, presenciando las sombras que jugaban en los rincones, figuras que se movían, pero que desaparecían al encontrarse con su mirada. El sudor resbalaba por su frente, la sensación de ser observado crecía como una sombra que nunca dejaba de seguirlo. Valentina, susurró, pero el eco de su voz se desvaneció en el aire denso. Sus esperanzas disminuían con cada instante que pasaba. La casa lo absorbía, lo dejaba caer en una trampa de recuerdos distorsionados. Vio a Valentina corriendo por el pasillo, sus risas reverberando, pero cuando se acercaba, la imagen se desvanecía como un espejismo. Las sombras comenzaron a acercarse. Javier apretó los puños, imaginando que podía luchar contra ellas, o al menos, contra el miedo que intentaba invadir su mente. De repente, una figura emergió del rincón más oscuro, una niña de ojos grandes y vacíos, que lo observaba. No era Valentina, pero su mirada parecía suplicar ayuda. Ven, ven a jugar, decía con una voz que retumbaba en su interior. La figura se desvaneció antes de que pudiera contestar. Javier sintió como un escalofrío le recorría la espalda. ¿Qué pasa aquí?, preguntó a la nada, aunque sabía que nadie podría responder. En su mente, el recuerdo del rostro de don Rufino se repetía: los pactos que hacemos no son fáciles de romper. Un grito desgarrador resonó en la distancia.
No era un grito cualquiera, era un eco del dolor, una llamada de auxilio que atravesaba el tiempo. Javier siguió el sonido, su corazón latía desbocado. Al acercarse, encontró una habitación cubierta de oscuridad, donde las paredes estaban repletas de imágenes de niños cuyos ojos parecían seguirlo. Se paró en seco. En el centro, una figura se erguía. Era don Rufino, su rostro iluminado por una luz tenue que parecía venir de ninguna parte. ¿Te has decidido?, preguntó, su voz un murmullo envolvente. Javier sintió que la presión en su pecho aumentaba. ¿Qué tengo que hacer?, preguntó, con la voz temblorosa pero firme. Un sacrificio. La respuesta fue tan cínica como escalofriante. Debes entregar algo que más amas, algo que significará el inicio de tu oscuridad. La burla era evidente en el tono del anciano. ¿Qué quieres de mí? La desesperación se colaba entre sus palabras. La tensión crecía, y Javier se dio cuenta de que no podía permitir que la oscuridad lo envolviera. Aún así, el deseo de rescatar a Valentina lo empujaba a seguir. En ese instante, un ruido atronador resonó detrás de él. Las sombras que lo rodeaban empezaron a girar, creando un torbellino de terror que lo atrapaba. La fría realidad se convertía en un laberinto de desesperación. «Valentina», gritó, pero la respuesta fue un eco vacío, y la oscuridad parecía devorar su grito. Al volver la mirada hacia don Rufino, la figura había desaparecido, dejando solo una marca en el aire. Javier estaba solo, atrapado en un juego del que no conocía las reglas. La verdad comenzaba a filtrarse en su mente. El sacrificio no solo requería de lo material, sino de algo que lo definía. «No puedo perderme a mí mismo por ella», murmuró, pero el silencio le respondió con un grito ahogado que parecía ser el eco de su propia mente. Un nuevo grito resonó fuera de la casa. Esta vez era más fuerte, más cercano. Javier no sabía si era Valentina llamando o una trampa más del lugar. Debía decidir. Aferrarse a su esencia o entregar todo lo que había sido. El oscuro juego apenas había comenzado. ¿Podría enfrentar sus propios demonios para salvar la vida de su hija? La sombra de una elección siniestra y horrible estaba a punto de manifestarse. La habitación en la que se encontraba Javier comenzó a girar, como si la casa en sí estuviera viva, burlándose de su temor. Las imágenes de los niños en las paredes se distorsionaron, sus caras volviéndose grotescas y llenas de desesperación. Cada uno de esos rostros parecía susurrar un secreto oscuro que le helaba la sangre. «¿Qué debo entregar?», murmuró, su voz temblorosa reflejaba el caos que invadía su mente. Eso no era una elección. Era un ultimátum, y enterrar su miedo le resultaba cada vez más difícil. La risa burlona de don Rufino resonaba como un eco lejano. Javier se dio la vuelta y se adentró más en la casa, sintiendo que el aire se tornaba más espeso. La opresión en su pecho aumentó hasta casi hacerle colapsar en el suelo. Cada sombra parecía acecharlo, acercándose más y más, como si supieran que el tiempo se le acababa. El sacrificio, reflexionó mientras un sudor frío le bajaba por la frente. Cada paso lo llevaba más lejos de Valentina, y la idea de perderse a sí mismo le resultaba cada vez más real. Un nuevo grito, esta vez desgarrador y lleno de angustia, provenía de la oscura escalera que ascendía hacia el segundo piso. Sin pensarlo, se lanzó hacia ella, incapaz de ignorar el llamado de su hija. Sus manos temblorosas tocaron el pasamanos desgastado mientras subía. La casa crujía, protestando por su avance, como si quisiera mantenerlo atrapado en su interior. Al llegar al piso superior, un olor a humedad y algo muy desagradable le golpeó la cara. La luz era tenue, y a cada paso, las sombras se alargaban y adquirían formas aterradoras. Javier giró su cabeza a ambos lados, buscando que las visiones se volvieran más claras. Fue entonces cuando escuchó una risa infantil que heló su sangre. «Papá, ven a jugar». La voz era dulce, pero en su interior había un tono de maldad que lo erizó hasta la médula. Reconoció que esa no era la voz de Valentina. Sin embargo, no podía permitir que el miedo lo controlara. Aguantando el aliento, avanzó hacia una habitación al final del pasillo. Al abrir la puerta, la visión que le aguardaba lo dejó paralizado. La habitación era una especie de altar. En el centro, la luz tenue iluminaba juguetes rotos esparcidos, pero lo que más le impactó fue el espejo que ocupaba toda una pared.
En él, estaba reflejada la imagen de Valentina, todavía vestida con su camiseta de superhéroe favorita, aunque se veía pálida, como si algo la estuviera consumiendo. Valentina. Gritó, su voz resonando en la habitación vacía. La imagen en el espejo sonrió, pero había algo extraño en su sonrisa, un dejo de perversidad que le hizo cerrar los ojos unos segundos. Cuando los abrió nuevamente, Valentina ya no estaba allí. En su lugar, una figura oscura se cernía sobre el espejo. Era don Rufino, su rostro distorsionado por una expresión de éxtasis. ¿Ves el precio del amor? El sacrificio te llevará a ella, pero también al vacío de tu alma. Javier sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Todo en su ser gritaba que debía escapar, pero la voz dentro de él se debatía. ¿Qué harás para salvarla? El aire se volvió helado, y una presión abrumadora llenó la habitación, como si la casa intentara aplastarlo. La desesperación lo invadió, y sintió que el tiempo se acababa. Los gritos resonaban más fuerte, pero ahora eran eco de la verdad que no quería enfrentar. Podía perderlo todo o entregarlo todo. Fue en ese cruce del dilema donde Javier se dio cuenta de que el sacrificio no era solo una elección, era una sentencia. La casa lo había encontrado, y un horror aún mayor acechaba en las sombras, esperándolo, hambriento de su decisión. Valentina. Gritó con todas sus fuerzas, pero el eco de su llamado se desvaneció, como si ni siquiera el universo lo escuchara. La luz del espejo comenzó a parpadear, y una nueva figura surgió desde las profundidades, una réplica distorsionada de él mismo. ¿Serás capaz de enfrentarte a tu propio reflejo? Sonó la voz de don Rufino, resonando en las paredes como un canto de muerte. Javier buscó la salida, pero el terror estaba justo detrás, en sus pensamientos, ofreciendo un pacto de sombras. La elección era clara y aterradora, sacrificar su esencia o enfrentarse a la oscuridad misma. ¿Podría realmente enfrentarse a lo que él mismo había creado? La decisión se aproximaba, y el tiempo se desvanecía para iluminar el verdadero horror que se avecinaba. La oscuridad en la habitación se intensificó, envolviendo a Javier como un manto frío e implacable. Su propia imagen, retorcida y grotesca, se acercaba lenta y amenazadoramente desde el espejo. Cada paso del reflejo era un recordatorio de las decisiones que había tomado en su vida, del dolor que había infligido a otros y de los secretos que había mantenido ocultos. Soy tú, y tú eres yo. Susurró aquel eco lleno de ira, como si la sombra del pasado cobrara vida y se lanzara hacia él. Javier, paralizado por el horror, sintió que sus rodillas flaqueaban. ¿Era esto lo que había temido siempre? Su propio reflejo, la representación de su egoísmo y sus errores, ahora podía tomar forma, y estaba ansioso por arrastrarlo a las profundidades del olvido. Trató de girar en busca de una salida, pero las paredes parecían moverse, anclándolo en ese altar de recuerdos rotos. Las risas de los niños distorsionadas penetraban su mente, un coro de advertencias y lamentos que desdibujaban su enfoque. ¿Qué ofrecerás para salvarla?, retumbaba en su cabeza. No. No puedo perderla. Gritó, con la voz quebrada. La imagen oscura se detuvo y se inclinó hacia él, como si se deleitara con su sufrimiento. ¿Perderla? O mejor, ¿perderte a ti mismo? Puede que Valentina nunca haya sido la única víctima, Javier. La risa de don Rufino resonó a través de los juguetes rotos, llenando la habitación de un eco siniestro. Cada nota era como un cuchillo que se hundía en su pecho. El miedo lo empujó a girar nuevamente hacia el espejo. La figura se duplicó, y en la superficie brillante, miró a su hija. Valentina estaba allí, atrapada, pero era diferente. Su mirada, antes llena de inocencia, ahora reflejaba una desesperación similar a la suya. Papá, ayuda. La súplica era desgarradora, una manifestación pura de amor y necesidad que hacían que su corazón se retorciera. No puedo fallarte, hija. Haré lo que sea necesario, juró con una voz llena de determinación, aunque sabía que cada palabra podía sellar su destino. Las sombras se arremolinaron a su alrededor, y sintió como la casa misma se expandía y contraía, como si estuviera respirando, hambrienta de su respuesta. En ese instante, tomó una decisión. Se enfrentaría a su reflejo, a la misma representación del sacrificio que le había sido exigido. Ven, gritó, desafiando la oscuridad.
Si eso es lo que quieres, aquí estoy. Llévate mi esencia, pero déjala ir a ella. El rostro distorsionado se mostró más amenazante, una mueca de placer cruzó sus labios al escuchar su rendición. ¿Sabes lo que impláis? No es solo tu vida, es tu alma. Vas a dejar ir todo lo que amas, y aún así, puede que no sea suficiente, anunció la figura en el espejo, acercándose cada vez más. Las palabras de don Rufino golpearon como un martillo. Cada palabra que decía era como una losa que caía sobre sus esperanzas. Javier sintió que debía actuar antes de que la desesperación se transformara en parálisis. Con un grito de guerra, se armó de valor y se lanzó hacia el espejo, dispuesto a darlo todo por Valentina, pero en el momento en que su piel tocó la superficie fría, el vidrio se quebró y una fuerza indescriptible lo envolvió, arrastrándolo a un abismo de sombras. Su cuerpo fue desgarrado entre dos mundos, el de los vivos y el de los que ya habían sido devorados por la oscuridad. Valentina, gritó una vez más mientras caía, un eco que resonó en la nada, y en el instante en que todo se tornó negro, una verdad se reveló en su corazón. ¿Qué era el sacrificio, sino un grito de amor? En su caída, Javier se preguntó si el verdadero horror no radicaba en rendirse, y si quizás, al final, había otra forma de salvar a su hija. En el último segundo, antes de perderse por completo, una luz tenue emergió en la oscuridad, y con ella, un destello de esperanza. Un último pensamiento lo sacudió: ¿podré encontrar a Valentina en este lugar sombrío, o será ella la que me encuentre a mí? La respuesta se acercaba, y con ella, un nuevo horror que amenazaba con devorar todo lo que quedaba de ellos. La caída de Javier fue frenética, como si las sombras mismas intentaran consumirlo. En la oscuridad, comenzó a percibir ecos distorsionados, risas infantiles mezcladas con llantos, voces que susurraban su nombre en un lenguaje que no podía identificar. En medio del caos, reunió fuerzas, buscando un hilo de luz para guiarlo. De repente, se encontró en un lugar frío y vacío, un entorno grisáceo, donde las fronteras entre lo real y lo imaginado se desdibujaban. Aquí no había paredes, ni techo, solo una extensión interminable de oscuridad que parecía absorber cualquier atisbo de esperanza. Valentina, su voz resonó débilmente, como un susurro perdido. Esperaba recibir una respuesta, un indicio de que aún había algo por lo que luchar. Pero la única respuesta fue un eco gélido que borró su propio grito. Un escalofrío recorrió su espalda. Javier era consciente de que no estaba solo. Algo se movía en las sombras, algo que respiraba en la oscuridad, y lo que sintió como un frío cortante no era solo el ambiente, sino un sentimiento de que sus propios secretos lo acechaban. Su mente viajó a la promesa de sacrificio hecha ante el espejo. La pregunta regresaba, cada vez más fuerte: ¿qué estás dispuesto a perder? El suelo comenzó a vibrar a su alrededor, y figuras surgieron de la negrura. Rostros conocidos se manifestaron, pero torcidos y horribles. Eran aquellos que había lastimado, que había ignorado. Sus ojos brillaban con una tristeza profunda y una ira implacable. Javier sintió que sus entrañas se retorcían. ¿Por qué, Javier? ¿Por qué nos dejaste sufrir? Resonó una voz que multiplicaba el dolor. No puedo cambiar el pasado, murmuró, casi en un intento de consolarse a sí mismo. Pero puedes enfrentarlo, retumbó una voz más fuerte, como un trueno en medio del silencio. Era la figura de Valentina, un haz de luz en la oscuridad. Su imagen era tenue, pero en sus ojos se atisbaba la fortaleza de un alma pura, atrapada en un ciclo del que su padre debía liberarla. Papá, ¿por qué te dejaste atrapar? Debes luchar, dijo ella, y sus palabras resonaron en el vacío como una campana de alerta. La visión de su hija lo llenó de determinación, pero también de desesperación. Javier sabía que debía enfrentar a su reflejo, a ese ser retorcido que había prometido llevarlo a un sacrificio espantoso. Enfrentó sus miedos, su rencor y sus errores. No seré tu marioneta, gritó, desafiando la oscuridad y al mismo tiempo desnudándose ante sus propios demonios. Las sombras comenzaron a cambiar, a convulsionar, como si la oscuridad misma se disgustara con su desafío. Entre los murmullos, pudo escuchar el eco de su voz resonando: no puedo dejar que esto me consuma. Atacaré lo que he evitado durante demasiado tiempo.
Hacer frente a mi propia oscuridad es la única manera de salvar a Valentina. Con un profundo aliento, se armó de valor y se lanzó hacia la profundidad de la nada, hacia la oscuridad que parecía estar viva. Así, de repente, el abismo se iluminó con fragmentos de recuerdos y situaciones que nunca había querido enfrentar, la traición, la culpa, la pérdida. Pero también habían luces de amor y de esperanza que lo guiaban. Sin embargo, esa luz apenas brillaba en la oscuridad abrumadora. Javier sintió que había tomado la decisión correcta, pero el miedo lo asaltaba. ¿Y si no es suficiente? ¿Y si la oscuridad es más poderosa que el amor? Pensó mientras avanzaba. Frente a él, el reflejo distorsionado se materializó, una versión de sí mismo impotente y sombría. Nunca podrás escapar de lo que eres, Javier, resonó con burla, brotando de la figura. Tú no eres yo. Yo puedo cambiar, replicó con ferocidad. En ese momento, la oscuridad tembló, pero, en la distancia, un grito familiar perforó el aire. Papá. Resonó de nuevo, esta vez más fuerte, más cercano. La imagen de Valentina aparecía entre las sombras, no como un espectro, sino como un faro de luz. Javier sintió que era su última oportunidad, pero el reloj del sacrificio sonaba de nuevo. ¿Sería capaz de trascender su propio horror para reunirse con su hija? Todo se reducía a un solo instante. ¿Podrá su amor vencer a las sombras que lo persiguen, o quedará atrapado para siempre entre dos mundos inseparables? La respuesta, una sombra al acecho. La oscuridad a su alrededor comenzó a girar, como un torbellino de pesadillas, cada vez más intenso. Javier gritó, sintiendo como los ecos de su propia voz se desvanecían en la vorágine. La figura retorcida lo miraba, sus ojos vacíos, su sonrisa burlona. Has venido hasta aquí, pero ahora no hay retorno, le dijo, como si cada palabra fuera un cuchillo que se hundía en su pecho. No te tengo miedo, aulló Javier, aunque en su interior la duda lo carcomía. Las visiones de su vida pasaron ante él como un cine frenético, la risa de Valentina, los abrazos, las promesas. Pero también llegaron los momentos oscuros, las discusiones, las traiciones, el momento en que decidió anteponer su orgullo a la felicidad de su hija. Debo luchar por ella. Pensó, aferrándose a esa chispa de amor que aún brillaba entre la maleza de su culpa. Las sombras, alimentándose de su miedo, se arremolinaron como serpientes hambrientas. Javier dio un paso adelante, decidido a avanzar. La figura oscura se desvaneció, dejándole solo un eco distante de su risa macabra. ¿Qué has aprendido, Javier? ¿Cómo enfrentar lo que has ocultado? La voz reverberó en su mente y, por un instante, su voluntad tambaleó. Mientras avanzaba, en el horizonte gris, imágenes de su pasado surgieron de la nada, formando un collage de dolor y arrepentimiento. Cada rostro que aparecía se mezclaba con las sombras, y Javier entendió que no podía escapar de ellos, debía enfrentarlos. Recordó una promesa hecha una noche, ser el padre que Valentina siempre necesitó. No me rendiré, gritó con toda su fuerza. Las sombras comenzaron a retroceder, como si el poder de su decisión lo protegiera. Fue entonces cuando sintió una conexión, un hilo que lo unía a Valentina, vibrando con fuerza en el vacío. Se concentró en esa luz, como un faro en medio de la tormenta. Todo lo que soy, lo soy por ella. ¿Qué no haría yo para protegerla? La declaración resonó en el abismo. De repente, la oscuridad se agitó, y de ella emergió una corriente de figuras más, unos rostros familiares, otros extraños. La desesperación se apoderó de Javier mientras comprendía que las almas de aquellos que había herido lo rodeaban. Lo hiciste, Javier. Y ahora debes pagar. Murmullos atormentados se deslizaban entre las sombras, como un coro de condenados. Su corazón latía desbocado, el sudor frío empapaba su frente. No son ellos, soy yo, gritó, intentando romper el hechizo que ataba su esencia a sus errores. Se plantó firme, aunque las sombras buscaban arrastrarlo una vez más. ¿Era eso lo que había querido siempre? Retroceder, dejarse llevar por el sufrimiento ajeno en lugar de sanar sus propias heridas. No más. Con una respiración profunda, cerró los ojos y visualizó a Valentina sonriendo, jugando en un parque lleno de luz, donde no existía dolor, solo paz. Esa imagen iluminó su corazón y, al abrir los ojos,
sintió que el vacío a su alrededor comenzaba a ceder. Cada lágrima que he hecho caer es una piedra más que me ata. Los liberaré. Todos somos dignos de paz. Exclamó, y el aire vibró con su declaración, la oscuridad estalló, y un rayo de luz se abrió paso entre las sombras. Javier vio a Valentina rodando dentro de ese resplandor, su risa resonando, un eco que llenaba el vacío de esperanza. Todo se aceleró, las figuras comenzaron a disolverse, y Javier se dio cuenta de que aún podía salvar a su hija de esa prisión. Sin embargo, justo cuando creyó que había logrado romper el ciclo, una sombra mayor emergió, más imponente que todas las anteriores. Con una voz grave y sepulcral, retumbó, ¿realmente crees que has ganado? Cada elección se paga y así, el tiempo pareció detenerse, dejándolo en un limbo de incertidumbre. ¿Qué precio tendría que pagar ahora? La oscuridad no había terminado con él. El verdadero horror estaba todavía por desatarse. Las palabras de advertencia resonaban en su mente mientras una sensación de terror se apoderaba de su ser. ¿Estaría preparado para el sacrificio final? ¿Qué otra verdad lo aguardaba en las entrañas de la oscuridad? La sombra gigantesca se acercaba a Javier, sus contornos vagos y aterradores parecían moldearse con la oscuridad misma. Un frío gélido recorrió su espalda, y un sudor helado brotó de su frente. ¿Qué precio vas a pagar por tus errores? Tus decisiones han marcado un camino y ahora, debes enfrentarte a las consecuencias, resonó la voz, profunda y prácticamente tangible. Tragó saliva, sintiendo el nudo en su garganta. ¿Qué quería decir con eso? El eco de sus actos pasados comenzó a cobrar vida. Historias que había intentado enterrar volvían, como espectros hambrientos de venganza. Podía escuchar susurros en la oscuridad, la culpa te consume, Javier. No podemos dejar que te escapes. Se dio cuenta de que lo que lo rodeaba no solo eran sombras, sino también las almas dañadas que había dejado a su paso. Furioso, gritó, no. No soy el mismo hombre que lastimó a otros. Pero las sombras no respondieron, solo se giraron, formando una espiral. Era como si se burlaran de él, alimentándose de su desesperación. Javier hizo un esfuerzo para concentrarse en el amor que sentía por Valentina. Ella me necesita, pensó, sintiendo como ese hilo luminoso entre ellos vibraba con fuerza. Pero la voz espectral seguía atormentándolo. Tu egoísmo la ha perjudicado. ¿Realmente crees que estás a salvo de esto? La oscuridad se iluminó súbitamente, revelando más rostros conocidos. Cada uno había hecho una marca en su vida. Su madre, con el ceño fruncido como si recriminara su comportamiento. Su exmujer, sus ojos llenos de lágrimas. Aquellas visiones lo golpeaban con fuerza, haciéndolo tambalear. Ya no más, murmuró para sí mismo, aferrándose a la luz que brillaba desde el recuerdo de Valentina, pero las sombras eran implacables. ¿Vas a sacrificarlas a ellas por salvarte? Tu vida no es más valiosa que la suya, chantajeó la figura grotesca. En sus manos, podía ver un objeto que lo aterrorizó, un reloj antiguo, que marcaba el tiempo con su tic-tac desgarrador. Cada segundo que pasa, el precio se incrementa y la vida de tu hija está en juego. El reloj resonaba en su mente, cuestionándole. Era un recordatorio del tiempo que había perdido, de momentos que nunca volverían. El pánico lo inundó. ¿Karma? ¿Una broma cruel del destino? Aferrándose a la ilusión de que todo podía cambiar, Javier gritó. Si tanto quieres algo de mí, que sea enfrentar mis demonios, no a Valentina. Las sombras comenzaron a retorcerse, como si intentaran resistirse a su declaración. La figura mayor se acercó más, sus ojos vacíos reflejando la desesperación de Javier. Así sea enfrentarás lo que temes, y de ti dependerá el destino de todos los que amas. Fue como recibir un golpe en el estómago. La oscuridad se partió, dejando caer sobre él un torrente de recuerdos y decisiones encadenadas. Se imaginó en cada una de sus elecciones fallidas, la traición en el rostro de su madre, el llanto silencioso de Valentina. Era un laberinto del que no sabía cómo salir. Pero cuando su mente estaba a punto de colapsar, una idea surgió de la penumbra: debo liberar a mis cadenas, mis cargas. ¿Era eso lo que le pedía la oscuridad? ¿Un sacrificio?
Había que buscar la salida, un camino de redención. Sin embargo, la figura espectral susurró: recuerda, Javier, no todos los sacrificios son obvios, y el eco de esa advertencia resonó más fuerte que sus propios pensamientos. La oscuridad ardía a su alrededor, y en medio de la confusión, una decisión lo sacudió. ¿Qué tendría que soltar? ¿Qué perdería en este proceso? La presión aumentaba como un torrente, incapaz de detenerse. Javier se encontraba atrapado, al borde del abismo, donde cada elección podría definir no solo su vida, sino también la de Valentina. Un escalofrío recorrió su cuerpo. Claramente, el momento decisivo se acercaba. Haría lo que fuera necesario para salvarla, incluso si eso significaba enfrentar los demonios más aterradores de su propia existencia. ¿Cuál sería el precio final que tendría que pagar? Mientras la oscuridad se cerraba aún más, sintió que el tiempo se deslizaba entre sus dedos. Las sombras comenzaron a apretujarlo, y un único pensamiento se instaló en su mente: ¿estaba listo para enfrentar su propio horror? ¿O el verdadero terror apenas comenzaba a revelarse? Javier sintió que su corazón latía con fuerza, cada pulsación parecía un tambor que resonaba en su pecho. La oscuridad lo envolvía, y cada vez que intentaba avanzar, las sombras lo arrastraban hacia atrás. ¿Podía enfrentar lo que se escondía en su interior? Un frío débilmente familiar lo subía por la espalda, como las manos heladas de aquellos que había lastimado. Este era el momento, las visiones hallaban fuerza, cada rostro conocido ascendía de las tinieblas, sus murmullos mezclándose en una sinfonía de reproches. La madre, Valentina, y todos aquellos que había dejado atrás. Las lágrimas que le había causado su indiferencia resplandecían desde el abismo. No puedo huir más, pensó. Su egoísmo lo había llevado a la perdición, ahora podía sentirlo. Esa sombra era una proyección de un Javier que no podía soportar. Un grito desgarrado resonó en su mente: mírame. Era su madre, sus ojos cargados de tristeza. La figura espectral que lo observaba sonrió con una satisfacción grotesca. ¿Te das cuenta? Ellos son parte de ti, Javier. Sus sufrimientos habitan en tu corazón. Y pagarás el precio, su dolor por tu culpa. Cuánto tiempo había desperdiciado persiguiendo su propia felicidad, ignorando las llamadas de aquellos que realmente importaban. En ese oscuro laberinto, todo se volvió claro: la única manera de liberarse de las cadenas que lo apresaban era enfrentando a cada uno de ellos. Pero, ¿cómo se enfrentaría a las decisiones que había tomado? Las sombrías imágenes comenzaron a tomar forma, recreando escenas de su vida, como una película horrible. Una discusión con su madre, un reproche con Valentina, el momento en que dejó que su hija se fuera a un viaje que le resultaba peligroso. ¿Podría perdonarse alguna vez? La desesperanza se transformaba en un monstruo voraz, ronco y palpitante, una manifestación de su angustia. De repente, el reloj antiguo sonó de nuevo, su eco retumbó como un latido, marcando el paso del tiempo que se deslizaba hacia un futuro incierto. Cada tic es un alma que se ahoga. Cada tac es una vida que se arruina por tus decisiones, dijo la sombra con un tono burlón. Javier se preguntó: ¿realmente había tiempo para redimirse? El miedo lo consumía. Si salgo de aquí, si logro vencerte, ¿cómo puedo asegurarme de que todo no se repita? Se cuestionó con voz temblorosa. La sombra dio un paso hacia adelante, las llamas de la oscuridad reflejaban en su figura. No se trata de repetir, querido Javier. Se trata de cambiar o perderlo todo. Las imágenes se distorsionaron, pero una luz surgió en medio de la oscuridad, el recuerdo de Valentina sonriendo, abrazándolo. En ese momento, comprendió que su lucha podía ser una fuente de esperanza, un rayo de luz a través del dolor. Debo ser más que lo que fui, murmuró. Mientras intentaba concentrarse en esta luz, la atmósfera se tornó más pesada. Las sombras comenzaron a oscilar, enfuriosas, como bestias hambrientas que deseaban devorarlo. No puedes escapar de lo que hiciste, Javier, aullaron, un coro de voces unidas en su condena. No te liberarán ni el pasado, ni los lazos que has creado. Los ecos se intensificaron, recorriendo cada rincón oscuro de su mente. Entonces, recordando lo que dejaron sus decisiones, Javier cerró los ojos y aceptó el desafío. No les fallaré otra vez, proclamó, sintiendo que el aire se electrificaba a su alrededor.
La sombra se detuvo un instante, estudiándolo con interés. El reloj, con su incesante tic-tac, se aceleró mientras Javier sentía que todo podía desmoronarse. El sudor perlaba su frente, pero había un fuego interno que comenzaba a crecer. Debía enfrentarse a los horrores de su vida pasada, pero algo más estaba acechando detrás de la sombra. Un sentimiento recurrente que lo perseguía, la certeza de que aún había un secreto que debía descubrir. Sin embargo, antes de que pudiera pensarlo, un grito desgarrador resonó en el aire, un eco que lo atravesó. Era la voz de Valentina. El terror atravesó su piel. Javier. Ayúdame. Y en ese momento, entendió que el verdadero horror no era su propia oscuridad, sino lo que acechaba en la luz. ¿Podría realmente salvarla antes de que el tiempo se agotara? ¿O el sacrificio que le esperaría sería mucho más oscuro de lo que jamás imaginó? La oscuridad había comenzado a desvanecerse lentamente, como si Javier estuviera escapando de una tormenta implacable. La voz de Valentina resonaba en su mente con una claridad inquebrantable, y su corazón estallaba con la determinación vital de un padre dispuesto a enfrentar lo que fuera necesario. Sin embargo, en su interior, los ecos de las sombras aún seguían gritando, tratando de desviar su atención hacia el abismo que amenazaba con consumirlo. Valentina, estoy aquí, gritó, dejando que su voz atravesara la densa neblina que lo rodeaba. Y en ese grito desgarrador, la luz comenzó a abrirse paso, como si cada palabra fuera un rayo cortando la oscuridad. Su mente se iluminó con la imagen de su hija, corriendo hacia él con su risa juguetona y su mirada inocente. Con cada paso que daba, sintió que su propio horror retrocedía. Se recordó a sí mismo como un padre, no solo como un hombre quebrado. Esa esencia, el amor puro por Valentina, realizaba la hazaña que parecía imposible, desplazar a los demonios de su pasado. Aún dividido entre la culpa y la esperanza, decidió darle la espalda a la oscuridad. No puedo dejar que mi pasado determine mi futuro, se susurró a sí mismo, sintiendo un ardor en el pecho que crecía más fuerte. De repente, en la penumbra, las voces comenzaron a cambiar. En lugar de reproches, surgieron palabras que lo llenaron de aliento: eres fuerte. Puedes salvarla. Y en el eco de los alientos renovados, cobró fuerza su determinación. Javier sintió como el reloj de sus errores pasados se desmoronaba en el aire. Mientras continuaba avanzando con paso firme, los rostros de aquellos que había lastimado, una vez retorcidos, comenzaron a desvanecerse, dejando solo un vacío. La sombra mayor, al ver que sus intentos de quebrantarlo fallaban, lanzó un grito de rabia que reverberó en la oscuridad. No puedes escapar de tu destino, Javier. El eco de su grito era como un trueno mientras la figura se retorcía. Sin embargo, Javier se detuvo, enfrentándola. Destruiré cada sombra que quede en mí, y no dejaré ni un rincón para el miedo, proclamó, su voz llena de poder renovado. En respuesta a su declaración, un torrente de luz comenzó a brotar de él, un fuego interno alimentado por el amor por su hija. Y así, a medida que él avanzaba hacia la sombra, ésta retrocedía, como si la intensidad de su determinación la alejara. Las risas distorsionadas de los niños comenzaron a llenar el aire, rescatando la risa de Valentina de las garras de la oscuridad. Papá, ven a jugar, resonó, pero esta vez, no era una trampa, era una invitación. Un puente hacia la luz, la figura espectral, atrapada en la confusión, no pudo resistir el calor que emanaba de Javier. Con un último grito de desesperación, se desvaneció, y en su lugar, una luz resplandeciente llenó la habitación, revelando un sendero de regreso a la realidad. En el fulgor, pudo ver a Valentina atrapada, pero su mirada ahora reflejaba fortaleza. Elena, su madre, y todos los que había amado, otorgaban su luz, eran el apoyo que nunca había valorado. Papá, sálvame. La súplica era clara, y Javier sintió que su corazón se aceleraba. Corrió hacia ella, atravesando la luz como si fuera agua, atravesando la barrera que había mantenido a ambos separados. Con un movimiento definitivo, tocó el espejo y, en un estallido de luz, el cristal se rompió, liberando a Valentina de su prisión. Sus ojos se encontraron. Valentina, gritó, envuelto en el abrazo de su hija. El amor de su vida estaba de nuevo en sus brazos, y el pánico que había sentido se desvaneció en alegría.
La oscuridad huía, incapaz de sostenerse ante el amor inquebrantable que irradiaban. Estás a salvo ahora. Nunca más te dejaré, le prometió, mientras las sombras se desvanecían a su alrededor, mientras la luz se intensificaba, la figura de don Rufino se desmaterializaba en un grito ahogado, y con él, el peso de los sacrificios, las sombras de su pasado, y todas las decisiones fallidas que habían atormentado a Javier. La oscuridad había perdido, y los ecos de sus sufrimientos se disiparon. Finalmente, la casa se extinguió, y los dos se encontraron de pie en un campo deslumbrante. El sol brillaba con una calidez revitalizante, y Javier sostuvo a Valentina en sus brazos, sabiendo que el verdadero sacrificio no era perderse en la oscuridad, sino renacer junto a ella en cada elección positiva. Juntos, regresaron a casa, llevando no solo cicatrices, sino el resplandor del amor que había triunfado sobre el terror. Había enfrentado sus demonios y había salido victorioso, reclamando su vida, su amor y su familia. Era el final de una pesadilla, pero también el comienzo de un nuevo capítulo. No olviden que cada vez que enfrentamos el miedo, nos acercamos a la luz. Nunca más volverán a ignorar el poder del amor. Ahora, aquí viene mi mensaje urgente: necesitas suscribirte ahora mismo a nuestro canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Da el botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y ayudar a más personas a descubrir estas historias. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Me encanta saber lo que piensas. Y, por favor, compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más.